Muy bien, nuevamente al aire, gracias Tito. Bueno, te voy a contar algo. Charla con grupo de veteranos de Malvinas, ¿sí? Siempre somos un montón y me pongo a hablar con uno de mis queridos compañeros de Malvinas, con Silvio. Me pongo a charlar con Silvio Bocci, que hacía mucho que no hablábamos, que no nos veíamos por esas cosas de la vida. Y de pronto le digo, ¿y vos, Silvio, qué haces? Me dice, mira, yo laburé mucho tiempo como agrimensor y de pronto nos pusimos a hablar del tema de los trenes, del espacio, viste, que ocupan los trenes a los costados, y pregunta va, pregunta viene, y me pareció interesantísimo el tema. ¿Qué hace una agrimensora? ¿A qué se dedica? ¿Qué mide? Este, ¿cómo, ¿Cómo es esto del catastro? Tal vez vos, si vivís en la provincia de Buenos Aires, has tenido que ir a la oficina de catastro. Entonces le digo, te invito a que hablemos un día acá en la radio. Y el día ha llegado, así que lo tengo del otro lado del teléfono, a Silvio Bocci, veterano de Malvinas, amigo. ¿Cómo estás, Silvio? ¿Me escuchás? ¿Cómo te va, José? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien, La verdad que muy agradecido que no sé, de alguna vez me estás dando esta oportunidad para después hablar un poco de mi profesión, ¿no? bien. Bueno, vos me Este, decís José, porque yo en la época de Malvinas era José. Después me empezaron a decir Rosco. Pero bueno, decime ah, como vos bien. quieras, no hay ningún problema. Pero no, el Bueno, agradecido soy yo porque, digamos, una de las cosas buenas de la radio es que uno aprende, ¿viste? Hablando con gente, que cada uno, ¿viste? Ha tenido una profesión, se ha dedicado a algo, y en el caso tuyo dije, mira vos, agrimensor. Y bueno, y ahí empezamos a hablar y salió el asunto este de charlar. Eh, Cuando termina Malvinas, ¿cómo terminas vos, digamos, dedicándote a la agrimensura? ¿Cuál fue tu recorrido? Contame un poquito. y mirá, básicamente fue un poco la casualidad de la vida, del destino. Estando allá en Malvinas me entero de otro amigo mío que también estaba con nosotros Sí, en otro sector. Los padres de él estaban un poco desesperados porque no sabían muy bien qué es lo que le estaba pasando, y gracias a que yo podía en algún momento mandar cartas, empecé a explicarles a mis padres para que se lo transmitieran a ellos, ¿no? Que él estaba sí, más o menos bien dentro de la realidad que se estaba viviendo. sí. Bueno, cuando volví de Malvinas, Ariel se llama, me tocan el timbre, salgo y me lo encuentro. Bueno, empezamos a abrazarnos llorando, no podemos creer lo que habíamos vivido. ¿Cómo se Y en esa llamaba, etapa, perdón? Gabriel. Ariel, Ariel perdón, Follo. Ariel, bien, Ariel. Este, Sí, y el papá de él era justamente ferroviario y me hace la propuesta para ver si podía entrar al ferrocarril. Y bueno, tuve la suerte. Yo además soy maestro mayor de obra, necesitaban un técnico y bueno, empecé mi tarea dentro de la parte ferroviaria. sí. Y ahí, al conectarme con agrimensores que estaban en las tareas técnicas, me entusiasmó la idea y empecé a estudiar la carrera. Es más o Eh, menos así como empecé, ¿no? Cuando vos me decís Eh, entro al ferrocarril, el mundo ferroviario es como un grupo de personas donde hay mucha camaradería, hay algo, yo me doy cuenta que hay algo, ¿viste? Es como el mundo de los que, no sé, el mundo ferroviario es algo muy particular. Eh, ¿Qué nos podés decir del mundo ferroviario? ¿Tiene que ver con viajar? ¿Tiene que ver con un sentimiento de la argentinidad? ¿Qué es ser ferroviario? ¿Cómo lo podrías poner en Mira, palabras? es una sensación especial, interesante la forma como me lo estás planteando, y sí, uno va creciendo dentro de ese ámbito y se encuentra con que hay mucha camaradería entre los ferroviarios, como quien dice, ¿no? Sí, Hoy por hoy se está retomando también muy bien todo ese tema, veo que se está explotando nuevas trazas de vías que en un momento habían sido clausuradas. En fin, está habiendo toda una potenciación de estas cuestiones ferroviarias. Lo que pasa es que también tiene su historia el ferrocarril, ¿no? Prácticamente en Argentina nacen en los años 1850. sí. En esta etapa habían comenzado también algunas provincias a tener sus propios ferrocarriles provinciales, y después, bueno, el gobierno nacional de esa época decide
de alguna manera incorporar mayor cantidad de tramas ferroviarias y de alguna manera plantear la posibilidad de que empresas como francesas e inglesas puedan adquirir las tierras para poder hacer los ramales ferroviarios. Sí. Eh, si uno lo quiere asumir con el catastro, es un poco complicado de entrada, de alguna manera, de explicarlo, pero básicamente en los años 1850 todavía no existían los catastros en la República Argentina. Ajá. Entonces, esa situación hizo que cuando se nacionalizaran en los años 1948, bueno, el presidente de turno, que era el general Perón, tuvo un pequeño complicación porque, bueno, había que generar lo que se llaman planos de mensura para poder inscribirlos también en los catastros, que ya estaban funcionando desde el año 1935. Bien. Y bueno, en esa etapa se decidió hacer una ley específica de las transferencias de las tierras sin haber gestado las mensuras. Entonces hoy te encontrás con que la mayoría de los terrenos ferroviarios tienen título de propiedad, pero todavía no están catastrados, en su gran mayoría. A ver, Eh, para entender, cuando hablamos de catastro, hablamos de un registro que tiene que ver con un plano que da cuenta de que en tal lugar hay tal cosa. ¿Sería algo así el catastro? si uno toma en una forma más casera, es como una especie de censo que Sí, se empieza a gestar, que tiene tres patas, o tres componentes. Lo que se dice como catastro geométrico es la forma que tiene el terreno, el sí. catastro jurídico, quiénes son los dueños de ese terreno, y el catastro valuatorio, que de donde ahí surgiría el cobro de los impuestos Claro, provinciales en este sí, caso, ¿no? sí, el Sobre valor la base de fiscal. esas tres componentes es lo que de alguna manera establecen las provincias, y de esa manera pueden saber cuál es la forma de la propiedad, pueden saber quién es el dueño de la propiedad Sí. y el valor fiscal de esa propiedad. Lo que vos estabas relatando recién es lo que sabemos de la historia, que en un momento de la historia los trenes que eran de los ingleses se nacionalizan en el gobierno de Perón. ¿Eso es lo que estabas explicando? ¿Entendí bien? Sí, correcto. Bien, Sí, ahora sí, sí, bien, sí. pasan al gobierno, pero Y había temas, digamos, de justamente de catastro que no se habían hecho previamente o no se hicieron nunca. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Más allá del tema de que pasan al Estado, digamos, no es la idea de discutir si estuvo bien, si estuvo mal, eso no es la pregunta, digamos. ¿Qué trae como resultado que no estuviera registrado catastralmente? Y hoy por hoy es, digamos, como una especie de agujero negro en el cual, si uno quisiera rescatar información del lado de las provincias, en lo que hace a la parte inmobiliaria catastral, se encontraría con que no tiene los datos. Entonces, lo único que puede lograr es, por la parte del registro de las propiedades inmuebles que hay desparramadas en todo el país, para que se pueda establecer por lo menos quién es el dueño. ¿El dueño Y de la qué? forma del Eh, predio se sí, establece en función de lo que establecen las escrituras. Tiene la pero, particularidad de dichas sí. escrituras que están todavía hechas a manuscrito, como se usaba en esa etapa del país. Silvio, ahora cuando vos me Este, decís de quién eres el dueño, vos me estás hablando de la porción por donde pasa el tren. ¿Estamos hablando de eso? Digamos, para entenderlo bien. Por ejemplo, yo tengo un campo, poner, no sé, de 500 hectáreas en X lugar de sí, la correcto. Argentina y pasa el tren. Al no estar hecho el catastro, ¿qué significa? A ver, explícamelo así como más concreto. Básicamente, cuando se hacen las trazas ferroviarias en esa época, en los años 1850, Sí, las empresas ferroviarias establecen tres grandes grupos de terrenos. Un grupo es lo que se llama zona de vía, que es lo que normalmente uno ve en cualquier parte del país, que son probablemente el largo por donde pasan las vías del ferrocarril y un sí, ancho promedio de 40 o 50 metros. perfecto.
Después está lo que se denomina el cuadro de estación, que normalmente tenían un parámetro que era justamente donde se ubican las estaciones ferroviarias, pero en la época que se hacían era prácticamente todo campo, entonces se establecían terrenos de una dimensión de 200 metros por 1000 metros. Ajá, Y bien, con los años, al irse urbanizando, esas dimensiones se van achicando, claro. porque quizás el ferrocarril decide poner en ventas ciertas tierras y bueno, ya las formas históricas ya no prevalecen. ¿Y se las Y vende a después quién? hay ¿Y el ferrocarril a quién se las vende, por ejemplo? a particulares que estaban con la necesidad de querer comprar tierras aledañas al sistema ferroviario Ajá, y que por la política propia de las empresas ferroviarias decidían ponerlo en venta. bien, Eh, y sí, después está el tercer grupo que en la jerga ferroviaria se llaman solares, que son lotes aislados de la zona de vía o del cuadro de estación y que servían en esa etapa, por ejemplo, para construir las viviendas de los ferroviarios, que sí, tenían a cargo las instalaciones ferroviarias, sí. este, lo que genéricamente se llaman parcelas o lotes. ¿Podría ser también un terreno que ponele para hacer lo que se llaman maniobras o ponele Sí, para tener un depósito, para guardar vigas o lo que sea? También puede ser, sí, no sé. también podrían ser. En el caso de las maniobras, la gente normalmente puede llegar a ver en ciertos lugares lo que se llaman mesas giratorias, que es por donde las locomotoras giraban y cambiaban la Sí. dirección de, su, de su trayectoria. O en los cuadros estos que te decía yo de los solares, la máquina ingresaba a esos lugares pegaditos a la zona de vía o los cuadros de estación y volvían a retomar con el movimiento digamos, de la locomotora al revés. Sí, Quizás es medio complicado de explicarlo, pero está bueno, bien. tenía una funcionalidad. Pero a ver, pasando en limpio lo que venimos hablando, termina Malvinas, vos a través del papá de este compañero que vos le escribías y estaba todo digamos, Sí, este afecto en vivo, en carne viva, digamos, entras a trabajar en los trenes, terminás vinculando con la gente de agrimensura del tren. Y ahí vos exactamente. trabajás cuántos años en los ferrocarriles, en este área de catastro o Y de agrimensura. desde el año 1982 hasta los años 1990. Bien, Bueno, en esa etapa se hace una transformación del Estado Nacional y me da la posibilidad a mí de poder seguir mi continuidad agrimensural, diríamos así, en otros tipos de repartición que se llamaba en ese momento inmuebles fiscales de la Nación. sí, Ahí donde yo me involucro más no solamente con las tierras ferroviarias, sino con otras tierras como pueden ser las que eran de las empresas del Estado, Segua, Gas del Estado, Hidronor, YPF, que sí, estaban desparramadas por todo el país. Entonces ahí en esa etapa pude lograr de una manera consolidar mis conocimientos más en lo que era la parte de agrimensura legal, que también ajá, es como toda profesión, tenemos como especializaciones dentro de la carrera. sí. Y en particular, esta etapa me sirvió muchísimo para poder ayornarme y tener contactos con abogados y escribanos que están más relacionados con la parte de las propiedades en sus posibilidades de explotación o de venta. Eh, Bien, y ahí, sí. bueno, entra a jugar el concepto de las tierras fiscales en general, ¿no? Eh, en este Digamos, caso a nivel nacional. una tierra fiscal puede cambiar de categoría para ser de pronto vendida a un particular o a una empresa privada. ¿Puede ocurrir eso? Sí, 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 sí. Es dentro de lo que establece el Código Civil, en Sí, el caso del Código Civil Viejo, como se llama, o Código de Vélez-Arfiel, o en el actual Código que se reformó, se implementó a partir creo que del 2016, te da la posibilidad de clasificación. Las tierras fiscales se subdividen en dos grandes grupos: tierras fiscales de dominio público
y tierras fiscales de dominio privado. Esta categoría o subcategoría de bienes de dominio privado son las que permiten que el Estado, en este caso nacional, las pueda vender, las pueda reubicar, digamos, internamente de una jurisdicción a otra, en fin, tomar la decisión en el momento oportuno, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene tierras fiscales de dominio público, ¿correcto? Debe haber, digo. Sí, el término genérico de bienes, digamos, o sea, el término genérico de propiedades fiscales le cabe al Estado Nacional Argentino, que es donde yo trabajaba, a los gobiernos provinciales y a las municipalidades también. O sea, dentro de las 3 jurisdicciones existen esta especificidad, digamos, esta clasificación de tipo de tierras. Yo iba a esto, que de pronto puede posibilitar un plan de viviendas que, por ejemplo, un municipio o la provincia lo ponga en marcha, amén de hacer una licitación o no sé cómo se hará con la empresa constructora y crea, por ejemplo, un barrio o un conjunto de viviendas para una X cantidad de gente. ¿Perfecto? Sí, es factible, siempre y cuando cumpla con las normas urbanísticas del lugar. Ahí entra a jugar también dentro de lo que es los municipios, que en definitiva son los que manejan la parte de las obras particulares o obras públicas. Hay que establecer si ese lugar en particular está en condiciones para obtener permisos de obra para vivienda. A eso iba. Yo he visto, no estoy 100% seguro, pero creo haber visto, emprendimientos, creo que de la provincia, no estoy hablando de particulares que lotean, estoy hablando de organismos oficiales que de pronto arman un barrio en un lugar que se inunda. Y vos decís, ¿pero cómo hicieron esto? Ahí falló un estudio previo, ¿verdad? O sea, un lugar que se inunda de una manera, digamos, fuerte. Continua. O sea, claro, o sea, no con 200 milímetros, sino con 20 milímetros. Ya está todo lleno de barro. Decís, acá pasó algo, está mal esto. ¿Ok? A veces ha sucedido que, por ejemplo, si en las zonas aledañas a esas tierras existen ríos, por ejemplo, lagunas, dentro del estudio previo hay que establecer el impacto que produce todo ese tema. Y bueno, por ejemplo, voy a un ejemplo extremo como puede ser la zona de Tigre, en donde los municipios exigen que para las construcciones determinadas tienen que tener una, digamos así, altura determinada con respecto al río, porque si el río de alguna manera, por fenómenos así muy particulares, que tiene una gran crecida, que no perjudique las construcciones. Eso lo llaman cota, ¿no? Cota, creo que se llama. Sí, son cotas, exactamente. Bueno, vos me decías, hay terrenos fiscales que son de dominio público y hay otros que son de dominio privado, me venías diciendo. Privado, bien. Exactamente. Y los que son de dominio privado son intocables, o sea, ¿para qué son? ¿Cuál es el destino? Los bienes de dominio público, de acuerdo a la característica que plantean el Código Civil, son imprescriptibles e inembargables. El ejemplo más claro de eso son las calles públicas, las plazas. Bien. Eso permite que si hay alguien que quiera ocuparlas, automáticamente interviene la justicia y se produce el desalojo, ¿no? Bien. ¿Y los otros? En el caso de los bienes de dominios privados son bienes que son, al ser registrables en el registro de la propiedad inmueble, justamente pueden ser embargables y pueden ser prescriptos. Entonces ahí, bueno, hay que evaluar muy bien si hay una posesión pacífica y continua después de X cantidad de años, esa persona puede adquirirla. Claro, lo que se llama la figura del usucapión, por ejemplo. Exactamente. Ese sería el concepto. Bueno, vos a partir del 90 te alejás del tema de la agrimensura, digamos, ferrocarril y entrás en la agrimensura de orden más inmobiliaria con las empresas del Estado. Y después, ¿cómo sigue tu vida hasta el día de hoy, más o menos? ¿Cómo seguiste con este tema? Hubo una tercera etapa que se me presentó la posibilidad de incluirme dentro del ámbito de
una repartición que se encarga de hacer lo que es el dragado y balizamiento de los ríos navegables. Ajá. En esa repartición estuve los últimos 14 años y ahí también fue interesante porque, por un lado, uno empezó a hacer un tipo de trabajo que no es común para los agrimensores, pero que sí tiene las incumbencias, que son los llamados relevamientos hidrográficos. Sí, Es decir, determinar la posición y la profundidad en zonas acuáticas. ¿Para qué? Para que los barcos de gran porte puedan circular sin inconvenientes claro. dentro de lo que se llaman los ríos navegables, Sí, sí. por un lado. Y Claro, por otro que digamos lado, vos por un este, río, como por ejemplo el Paraná, podés terminar saliendo al océano, quiero decir. sí, sí, Podés hay ir, podés hacer ah, un justamente, Rosario, podés hacer un Rosario tal puerto de Europa, no sé, qué sé yo. Ponele. sí, 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 Claro. hay como si fuera en vialidad nacional, existen las rutas, en la parte de los ríos navegables existen los canales que Claro, se tienen que mantener con unas embarcaciones específicas que se llaman dragas, que bien. son las encargadas de ir manteniendo el diseño de esos canales que uno a simple vista no los ve, pero que abajo del pelo de agua existen. El material, Por ejemplo, sí, el material que saca la draga, el material, ¿es básicamente sí, una mezcla de lodo y arena, más o menos, para imaginarme? ¿Qué es lo que saca la sí, sí. draga? Sí, 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 justamente saca eso Sí, y junto con la draga hay unas embarcaciones, nosotros llamamos las chatas, que se utilizan como especie de carga, digamos, ¿no? De ese material y se lleva a un determinado lugar de los ríos, o en este caso del estuario del río La Plata, sí. y se vuelcan en lugares específicos. Bien, ¿y con qué finalidad? ¿Como para rellenar nuevos lotes, podríamos decir? Podrías. Digamos, en general se coloca dentro del espejo de agua y se Sí. buscan lugares específicos que están previamente estudiados que evitarían que ese lodo Ah, vuelva al canal principal. O sea, bien, tiene que estudiarse bien las corrientes bien. Ah, muy bien. marítimas para que no perjudique nuevamente Entiendo. el canal que se Claro, estuvo claro, dragando. claro. O sea, sacarlo y ponerlo de vuelta en un lugar donde las corrientes no lo vuelvan a meter, pues si no es hacer un laburo Esa- eterno. Ahora, que es exactamente. interesante. Ahora, te voy a meter de lleno, porque esto yo no lo sabía. Me estás hablando del dragado, de los ríos, de los puertos. Hay Sí. discusiones que de pronto nosotros, los tipos comunes, vemos en la tele, discusiones políticas, discusiones que tienen que ver con acusaciones cruzadas de si el Estado o el gobierno, que sería el representante temporal del Estado, tiene que tener el dominio, el control de todo lo que circula. Los que tienen las empresas dicen no, de ninguna manera, porque nosotros ponemos guita para que eso funcione. ¿Cuál es tu visión, digamos, lo más, no sé si neutral o como observador Objetiva. Sí. objetivo de todo este quilombete que nosotros vemos que siempre se está hablando ahora, o por lo menos en los últimos años apareció esta discusión de la llamada hidrovía, ¿viste? Que se ve la hidrovía. Contame así, digamos, sintéticamente, cómo es la historia, cuál es la verdad de todo esto. En principio, y cuando yo ya llegué a esa institución, ya estaba privatizado el sistema, ¿no? Pero básicamente en la historia, digamos, en la Argentina, las obras públicas en general siempre se manejaban por lo que se llama el sistema de administración, o sea que el mismo Sí, personal del Estado se encargaba de hacer todas las tareas. la administración de puertos, Eh, ¿no? Administración de puertos creo que es, o algo así, creo. Sí, Sí, bueno, digamos, hay dos grandes instituciones. Una es la Administración General de Puertos y la otra es lo que actualmente sería la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Una es una empresa del Estado Nacional, sí, autárquico, que es la Administración General de Puertos, y la segunda es un organismo que depende del Ministerio, en este caso bien. de Transporte. Pero históricamente todas las reparticiones nacionales, como era en su momento Obra Sanitaria de la Nación, Gas del Estado, YPF, bueno, actualmente YPF también lo está haciendo, todo se manejaba por administración. Y en los años 90
el gobierno de turno toma la decisión de las famosas privatizaciones. Bien, sí, En el caso de Menem. la hidrovía se logra la privatización y gana una empresa conformada por capitales argentinos y extranjeros que se llama Hidrovía Sociedad Anónima. Y a partir del año 95, 1995 en adelante, estuvieron haciendo ellos las tareas de dragado, balizamiento, que es otra parte también del trabajo que se hace, Sí, que es de alguna manera ubicar señales en el espejo de agua, bien. como para que las embarcaciones sepan por dónde ir Ahora, dentro del canal, ¿no? los tipos pagan impuestos, o sea, garpan lo que tienen que garpar, lo que pagan es muy poco, deberían pagar más, porque acá seguramente vamos a hablar de, digamos, si le da un rédito a la nación o no le da un rédito, o si los tipos lograron un convenio muy favorable y están pagando 2,50 mangos. ¿Cuál es tu visión de esto? Sí, en realidad yo me retiré del Estado Nacional hace unos 5 años y Ajá. en ese proceso hubo una transformación interna en la cual el Estado Nacional volvió a de alguna manera tener injerencia directa sobre esta cuestión. Sí, Pero hasta ese momento lo que sucedía era que se pagaba un arancel por pasar por los canales, sí, y digamos ese dinero era administrado por esta empresa, ¿no? sí. Que había ganado la concesión. Es como que hasta ahí puedo comentar. Claro. De ahí Y en alguien, más, claro, que yo me claro, te retiré entiendo. ya. Claro. Y alguien dirá es poco, otros dirán está bien, otros dirán la empresa es corrupta, otros dirán no, el Estado lo hacía mal, era corrupto. Bueno, la discusión de siempre con tantos servicios que tenemos en Argentina, por supuesto. Esto Sí, ya. sí, sí, sí. Che, pero qué interesante todo lo que hace un agrimensor, ¿eh? O sea, un agrimensor Sí. está prácticamente en toda actividad humana donde de pronto desde la instalación de un pueblo, la navegabilidad de un río, el tema de los transportes, Mira, si me voy mucho más a la historia de la Argentina, el primer grupo que de alguna manera empezó a incursionar en todas las cuestiones agrimensurales se formó en 1824 en el gobierno de Rivadavia. Este, mirá vos. ahí hubo grupos de profesionales que empezaron a hacer relevamientos de diferentes, lo que fueron después los futuros pueblos que fueron conformando nuestro país. Sí, claro. Este, Hoy por hoy hay mucha historia metida en todo ese tema, y bueno, lo que siempre ha tratado de hacer la agrimensura desde su colegiatura, pues nosotros somos profesionales que estamos matriculados, Y colegiados, claro. es Sí. claro, tratar de volcar todo eso para que los chicos que están estudiando en el secundario se entusiasmen. A veces colegas nuestros van a las diferentes escuelas secundarias para explicarles más o menos qué es lo que hacemos y bueno, convocarlos a que vayan a las universidades donde se está estudiando nuestra carrera para que bueno, se puedan incorporar este, Sí. en esta hermosa carrera, ¿no? ¿Hay necesidad, digamos, en la Argentina de agrimensores? O sea, ¿cómo está hay demanda, hay oferta de trabajo? ¿Cómo lo ves? Sí, no, no, o sea, en los últimos años se ha potenciado mucho el trabajo de la agrimensura. Ajá. Quizás si uno tiene que evaluar un poco la situación, lo que podría estar sucediendo para no, justamente para lograr que haya mayor cantidad de matriculados, es que los colegios secundarios tengan la posibilidad de formar a los chicos con materias como matemática, física, análisis matemático, que son las Claro, primeras materias nuestras, claro, de claro. una manera un poco más con seguridad, ¿no? Entonces, ahí, como pasa en muchas de las ramas de las ingenierías, se está notando esa falencia. Entonces, ahí los chicos deciden quizás cursar otra clase de carreras. Bien. Bueno, Silvio, fue un gusto hablar con vos. La verdad que nos encontramos siempre en algunos actos, algunas reuniones de veteranos, pero bueno, a partir de la charla que tuvimos la última vez, donde te propuse venir a hablar a la radio, bueno, descubrí
que además de haber estado juntos en Malvinas, hiciste una vida profesional. Me imagino que habrás hecho un montón de amigos en el tren. Me imagino que has conocido Sí. buena parte de la Argentina. La verdad, te felicito. Hermoso. No, Sí, te agradezco a vos también, José, que me hayas permitido poder transmitir esto y bueno, muchas gracias también por tu amistad y bueno, de alguna manera plasmar las experiencias de nuestras vidas es importante para la gente más joven, ¿no? Porque claro. también siempre hemos hablado, el tema Malvinas es un tema que nos superó a nosotros, pero bueno, la memoria es fundamental. Totalmente, totalmente. En el caso tuyo, profesional, agrimensor, de pronto puede haber gente joven que dice, ¿qué es la agrimensura? O yo escuché alguna vez un tío que tenía un campo, o un tipo que se compró una casa, un lote en la provincia. Bueno, es una posible salida laboral, una linda manera de ganarse Sí, la vida, una manera de conocer la Argentina. Y yo también diría el- que puede ser de alguna manera también hacer patria, en algunos casos, ¿por qué y no? sí, 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 yo, digamos, si tuviera que definir la agrimensura de una forma un poco técnica, diría que es la persona profesional que determina y demarca los objetos territoriales. Claro, En definitiva, es el que le brinda la seguridad, en principio, sobre todo cuando vos comentabas recién que hay que adquirir una propiedad o una donación o una hipoteca. En estos momentos y desde hace tiempo hay un cierto tipo de trabajo que es la constitución del Estado parcelarios. claro, Entonces ahí el agrimensor interviene y le da fe a los hechos territoriales para que después el escribano pueda plasmarlo en una escritura. fundamental, Eso ha potenciado mucho la profesión. fundamental. Bueno, querido Silvio Bocci, abrazo grande y ya nos veremos pronto en alguna comida o en algún acto de Malvinas. Ha sido un gusto hablar con vos. Eh, Al contrario, muchísimas gracias por vos también, José. Abrazo grande. Un No abrazo. hay Chau. tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes ni luego ni tal vez.